¿Sabías que el suelo puede fallar sin estar sobrecargado? Descubre el secreto del esfuerzo efectivo. Un suelo que no tiene mucho peso encima puede fallar, porque puede estar muy mojado o volverse muy débil. Puede cansarse si recibe movimientos o cargas muchas veces. Algunos tipos de tierra cambian y se debilitan con el agua o el tiempo. Y a veces no sabemos bien qué tan fuerte es realmente el suelo. Esto sucede porque no es solo el peso lo que importa, sino cómo se distribuye ese peso dentro del suelo. Y ahí es donde entra el esfuerzo efectivo. El esfuerzo efectivo es la diferencia entre el esfuerzo total y la presión de poros del agua. La presión de poros del agua. Dentro del suelo hay agua entre los granos. Esa agua también hace presión. A esa presión la llamamos presión de poros. Y es como si el agua empujara desde dentro, tratando de separar las partículas del suelo. Cuanto más agua hay, más presión interna se genera. La presión de poros. La ecuación es el peso unitario del agua por la altura de la columna del agua sobre el punto de análisis. El esfuerzo total es el peso total que soporta un punto dentro del suelo. Incluye el peso del suelo que está por encima y cualquier carga extra, como una casa o una fundación. Es como si apiláramos cosas una encima de la otra. Todo ese peso se transmite hacia abajo. El peso unitario del suelo por la profundidad desde la superficie hasta el punto de análisis es la ecuación de la carga total en el suelo, del esfuerzo total en el suelo. Cuando analizamos el comportamiento de un suelo bajo carga, podemos pensar que todo el peso se reparte de manera uniforme, pero no es cierto. El esfuerzo total menos la presión de poros en el agua es el esfuerzo efectivo. El esfuerzo total que aplicamos se divide, una parte es absorbida por el agua en la presión de poros y la otra, mucho más importante, es transmitida directamente grano a grano a través de sus puntos de contacto. Esa es la porción que realmente le da fuerza al suelo y se llama esfuerzo efectivo. El agua solo puede ejercer presión en todas las direcciones, presión de poros, pero no puede resistir esfuerzos cortantes. Por eso no contribuye a la estabilidad ni a la resistencia al corte del suelo. En cambio, los granos pueden hacerlo a través del contacto directo. Es por eso que la resistencia y la estabilidad de una cimentación dependen únicamente del esfuerzo efectivo, no del esfuerzo total. Cuando el suelo está completamente saturado y el agua no puede drenar, la presión de poros puede aumentar peligrosamente, reduciendo el esfuerzo efectivo hasta hacerlo casi cero. ¿Y qué ocurre entonces? El suelo pierde resistencia y puede colapsar, como en los casos de licuefacción o fallas de taludes. Por eso entender el esfuerzo efectivo es como ver el alma del suelo. Es saber que aunque una estructura pese toneladas, no importa cuánto pese, si el peso del suelo no puede transmitir ese peso entre sus partículas. El esfuerzo efectivo nos dice si el suelo va a resistir o si va a fallar. Si te interesa aprender más sobre este tema, te dejo mi video de carga neta. Nos vemos en el próximo.